La llamada imposible al 911, la voz desde la tumba. El 911 en Estados Unidos fue creado para salvar vidas. Cada llamada queda registrada, cada dirección archivada, cada voz grabada con precisión. Es un sistema pensado para que nada quede al azar. Sin embargo, en 1994 ocurrió un caso que rompió todas las reglas, un suceso tan perturbador que, hasta hoy, sigue siendo considerado uno de los mayores misterios de la historia del servicio de emergencias. Todo comenzó con un grito. Una llamada entró en la central poco después de la medianoche. Del otro lado de la línea, una mujer aterrada suplicaba ayuda. Su voz estaba quebrada, temblorosa, como si corriera por su vida. El operador intentó calmarla, pedirle datos, instrucciones claras, pero lo único que escuchaba eran palabras entrecortadas. Por favor, ayúdenme, hay alguien en mi casa, me sigue, no puedo respirar, por favor. Y de pronto, un chillido desgarrador interrumpió la comunicación. Después, silencio absoluto. La línea quedó muerta. El protocolo fue inmediato, la policía recibió la dirección de la llamada y acudió sin demora. La casa estaba en las afueras de la ciudad, una vivienda pequeña, de aspecto normal, sin señales externas de violencia. La puerta estaba cerrada, las ventanas intactas. Pero al entrar, lo que encontraron congeló la sangre de los agentes. En el suelo de la sala yacía una mujer, Linda Walker, de 32 años. Llevaba muerta más de 12 horas. El cuerpo mostraba rigidez cadavérica avanzada y no había forma de que hubiera hablado minutos antes con el 911. ¿Cómo era posible, entonces, que los operadores tuvieran en sus grabaciones una llamada de ella pidiendo ayuda? El misterio apenas comenzaba. Linda era conocida en el vecindario como alguien reservada, de pocas palabras pero cordial. Sus vecinos la describían como tranquila, dedicada a su trabajo y sin conflictos aparentes. Sin embargo, en las semanas previas a su muerte, comenzó a mostrar señales de miedo. A una amiga cercana le confesó que sentía la presencia de alguien en su casa. Decía escuchar pasos en los pasillos, puertas que se cerraban solas, susurros en habitaciones vacías. Tengo la sensación de que no estoy sola aquí, repitió varias veces. Los vecinos también notaron algo extraño. Algunos afirmaban verla mirar constantemente por las ventanas, como si esperara a alguien. Otros la escucharon decir que estaba siendo vigilada. Nadie le prestó demasiada atención. Hasta esa noche. La policía revisó el registro del 911. La llamada estaba ahí, con fecha y hora exacta. La voz en la grabación era inconfundible, pertenecía a Linda. Sin embargo, había un detalle aún más perturbador: la llamada provenía del teléfono fijo de la casa. El problema era que ese aparato estaba desconectado. Linda llevaba meses sin pagar el servicio y la línea había sido cancelada oficialmente. El cableado, según los técnicos, estaba inactivo. Era imposible que desde allí se hubiera transmitido ninguna voz. ¿Cómo explicar entonces que los sistemas registraran no solo el origen, sino cada segundo de la llamada? El caso se volvió más extraño a cada paso. Los detectives exploraron la vivienda. No había huellas de intrusos, no había ventanas forzadas ni cerraduras dañadas. Todo estaba en orden, salvo por un ambiente helado que llamó la atención de los agentes. Uno de ellos declaró después era como entrar en un lugar donde alguien acababa de gritar, pero ese grito todavía resonaba en las paredes. El forense confirmó lo que más aterraba a todos: Linda había muerto alrededor del mediodía. Eso significaba que, cuando su voz se escuchó en el 911 pidiendo ayuda, llevaba más de 12 horas sin vida. Los expertos en telecomunicaciones fueron consultados. Algunos hablaron de errores técnicos, quizá un rebote de señales, una grabación antigua que, por alguna razón desconocida, se reactivó. Pero el problema era que no existía ningún caso similar documentado en la historia del 911. Las llamadas no aparecen de la nada. No existen fantasmas tecnológicos. Otros sugirieron un fraude, a alguien imitando la voz de Linda desde un número enmascarado. Pero no había pruebas. Nadie en la escena, ningún rastro de intervención externa, ningún motivo aparente.
Lo único real era el registro. Y lo único aterrador era la certeza de que aquella voz había pedido ayuda después de la muerte. Los operadores que escucharon la grabación afirmaron que jamás olvidarían esa llamada. Era el tono de una mujer que sabía que estaba a punto de morir. El miedo en su voz era tan real, tan humano, que resultaba imposible pensar que fuera un truco. Un policía veterano, uno de los primeros en entrar a la casa, confesó años después que, durante días, tuvo pesadillas con ese grito. Aseguraba que al cerrar los ojos lo escuchaba de nuevo, como si la voz de Linda siguiera atrapada en algún lugar, buscando salir. Lo más inquietante ocurrió después de la investigación inicial. Los vecinos reportaron que, durante las noches siguientes, las luces de la casa de Linda se encendían y apagaban solas. Incluso hubo quienes dijeron haber visto una silueta femenina caminando frente a las ventanas, aunque el lugar estaba completamente vacío. La policía cerró el expediente como evento inexplicable. No había crimen, no había sospechosos. Solo quedaba la grabación y un misterio imposible de explicar. Con el paso de los años, el caso se convirtió en una de las historias más comentadas dentro de la central de emergencias. Algunos operadores nuevos eran advertidos: si alguna vez escuchas una voz desde un teléfono desconectado, recuerda que no siempre quienes llaman están vivos. Linda Walker pasó a ser un hombre marcado por la tragedia. Y su llamada, un recordatorio de que la línea entre la vida y la muerte puede, a veces, romperse por unos segundos. ¿Fue un error tecnológico sin precedentes? ¿Un fraude? ¿O fue la voz de alguien que, incluso después de morir, intentó pedir ayuda? Nadie lo sabe. Lo único cierto es que esa llamada quedó registrada. Una llamada desde la tumba. El expediente de Linda Walker fue archivado. En los documentos oficiales no había espacio para lo sobrenatural, ni para reconocer que una llamada había sido hecha por alguien que llevaba más de 12 horas muerta. Sin embargo, entre los pasillos de la comisaría y la central del 911, la historia se convirtió en una leyenda. Los operadores nuevos eran advertidos casi en secreto. Recuerda este nombre: Linda Walker. Escucha su llamada. Porque no siempre quienes piden ayuda están vivos. Tras el impacto inicial, varias teorías intentaron dar sentido al caso. La primera hablaba de fallas tecnológicas. Los expertos mencionaban los llamados rebotes de señal, una anomalía en la que una transmisión puede quedar atrapada en algún punto del sistema y reproducirse tiempo después. Sin embargo, nunca hubo un caso documentado de este fenómeno en líneas fijas, y mucho menos en un teléfono que llevaba meses desconectado. Otra hipótesis planteaba la existencia de un fraude. Tal vez alguien cercano a Linda imitó su voz y logró engañar al sistema para dar la impresión de una llamada fantasma. Pero los investigadores revisaron el entorno de la víctima: no había familiares cercanos, ni sospechosos, ni evidencia de manipulación. ¿Quién habría querido recrear algo tan macabro sin dejar rastro alguno? La tercera explicación, la más inquietante para algunos, era la más simple: que Linda realmente había hecho esa llamada. No desde el mundo de los vivos, sino desde el lugar al que había partido horas antes. Aunque el caso de Linda Walker fue uno de los más famosos, no era el único. En los archivos del 911 existen reportes aislados de llamadas que nunca debieron existir. En Ohio, un operador afirmó haber recibido una llamada de un niño que pedía a gritos a su madre. La dirección de origen coincidía con una casa donde, un año antes, había muerto un pequeño en un incendio. Cuando la policía acudió, la vivienda estaba vacía y en ruinas. En otro estado, un teléfono desconectado durante meses volvió a sonar en la central. Una voz masculina repetía: ayuda, estoy atrapado. La llamada provenía de un hospital abandonado donde decenas de pacientes habían muerto décadas atrás. Incluso hay informes de grabaciones donde se escucha estática y, entre los ruidos, frases incomprensibles que parecen surgir de varias voces al mismo tiempo. Voces que no pertenecen a nadie registrado. Estos casos, aunque nunca fueron reconocidos oficialmente, alimentaron la idea de que la línea entre los vivos y los muertos podría cruzarse a través de un teléfono.
Expertos en fenómenos paranormales sostienen que los aparatos electrónicos pueden actuar como conductos para energías inexplicables. El teléfono, diseñado para transmitir voces a distancia, podría ser también un canal para lo que no pertenece a este mundo. Expertos en fenómenos paranormales sostienen que los aparatos electrónicos pueden actuar como conductos para energías inexplicables. El teléfono, diseñado para transmitir voces a distancia, podría ser también un canal para lo que no pertenece a este mundo. En el caso de Linda, algunos sugieren que su miedo previo, su sensación constante de ser observada, la preparó para un desenlace inevitable. Tal vez su desesperación fue tan intensa que incluso después de morir, su voz encontró la manera de cruzar el umbral y buscar ayuda. Otros van más allá, aseguran que la llamada no fue un pedido de auxilio, sino un eco, un fragmento de energía atrapada que se repite una y otra vez, como una cinta rota. Una grabación sobrenatural que la casa misma expulsó hacia el 911. Para los operadores que atendieron aquella noche, la experiencia fue devastadora. Uno de ellos renunció semanas después. Afirmó que, cada vez que contestaba un teléfono, temía escuchar de nuevo la voz de Linda. Los policías que entraron a la casa tampoco volvieron a ser los mismos. Dos de ellos aseguraron haber sentido un frío penetrante que no desapareció durante días. Uno dijo que, al revisar el salón, escuchó claramente un susurro que repetía «ayúdame», aunque el lugar estaba vacío. Los vecinos también contaron lo suyo. Durante semanas, vieron luces encendiéndose y apagándose solas en la casa abandonada. Otros aseguraron haber visto una silueta femenina junto a la ventana, observando en silencio hacia la calle. Con el tiempo, la vivienda fue puesta en venta. Nadie quiso comprarla. La casa quedó vacía, cubierta de polvo y maleza, como si la propia presencia de Linda siguiera allí, incapaz de irse. El caso plantea preguntas que aún hoy no tienen respuesta. ¿Cómo pudo un teléfono desconectado transmitir una llamada real? ¿Cómo es posible que la voz de una mujer muerta coincidiera exactamente con los registros del 911? ¿Se trató de un error técnico o fue la prueba de que existen fuerzas que superan la lógica humana? Lo que más aterra no es el hecho en sí, sino la posibilidad de que no haya sido un caso aislado. Si las voces de los muertos pueden cruzar al mundo de los vivos a través de una línea telefónica, ¿cuántas llamadas más habrán pasado desapercibidas? Hoy, la llamada de Linda Walker sigue siendo uno de los enigmas más perturbadores de la historia policial. No hay culpables, no hay respuestas. Solo una grabación que hiela la sangre de quien la escucha. Algunos piensan que su voz fue un eco atrapado entre dos mundos. Otros creen que fue un último intento desesperado de pedir ayuda, incluso después de morir. Y hay quienes aseguran que lo que habló esa noche a través del teléfono ya no era Linda. Lo cierto es que la llamada quedó registrada. Un archivo que ningún operador se atreve a borrar. Un recuerdo eterno de que, a veces, las voces de los muertos encuentran la manera de hacerse escuchar. Ahora dime tú. ¿Crees que Linda llamó realmente desde la tumba? ¿O todo fue un error tecnológico imposible de explicar? Déjamelo saber en los comentarios. Y recuerda, si esta historia te ha puesto la piel de gallina, dale me gusta, comparte este video y suscríbete a Verdad Oculta. Activa la campanita, porque en el próximo episodio descubrirás otro caso donde la frontera entre la vida y la muerte parece no existir.